Muy buenas noches y bienvenidos, chicos, a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Como siempre les decimos, un honor, una alegría recibirlos a cada uno de ustedes y a todo el público en general que va a ver en diferido luego esta excelente masterclass. Claudia Banchi, quien les habla, directora general de la Academia; Fernando Seca, director académico, y siempre brindando todo lo que son las clases en la cursada anual para ir formándolos como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto, y con el valor agregado de nuestra academia de traer siempre invitados muy especiales con formaciones que vienen a dar un valor agregado, como digo, a la ufología, ¿no? Ustedes saben que la ufología se alimenta o se nutre de disciplinas académicamente aprobadas, podríamos decir, pero que todas sirven para entender el fenómeno ovni, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la formación de nuestro invitado, que es la historia, y específicamente la metodología de la investigación, que es lo que nos trae hoy en su ponencia nuestro invitado, que se llama Matías Ahumada. Él es licenciado en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Historia también recibido en la misma universidad, ponente en tercer Congreso Latinoamericano en Historia Económica en San Carlos de Bariloche en el 2012, ponente en el 14 Congreso Internacional de Historia Agraria en Badajoz, España, en 2013, ponente también en las 9ª Jornadas de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos en Buenos Aires 2015. Es muy extenso su currículum, una trayectoria impresionante. Yo traté de resumir algunos pasos, ¿no?, en su carrera académica. Estudios de posgrado, que es por lo cual lo convocamos especialmente, técnicas de investigación científica. Esto lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de España en el año 2011. También fue profesor adscripto a la cátedra en Seminario de Historias de Córdoba, docente actualmente de nivel medio en metodología de investigación en ciencias sociales. Actualmente trabaja como docente en escuelas de nivel medio en La Cumbre y en Capilla del Monte en Córdoba, Argentina. Así que es una alegría para nosotros. Bienvenido, Matías, profesor, y bueno, los micrófonos todos tuyos. Bueno, muchas gracias. Más allá del currículum, eh, les comento un poco mi historia, muy rápidamente, ¿no? Yo tengo 43 años y desde hace mm, alrededor más de 20 años que estoy con la investigación de algún modo. Estudiando el profesorado en historia, hice mi tesis y mi tesis me llevó más de 10 años hacerla entre una cosa y otra. Hice mi tesis de historia agraria. Eh, Hice también seminarios de metodología. eh, la idea mía en un momento de los 2000, 2010 era dedicarme a la investigación. Por eso el currículum es extenso en ese periodo entre 2007 y 2015 aproximadamente. Lamentablemente uno no pudo concretar eso, pero bueno, las vueltas de la vida han hecho que me dedique a la educación en escuelas secundarias, eh, y que pueda dar esta materia de metodología de investigación en la que de algún modo como que puedo, por así decirlo, despuntar el vicio con alumnos de 15, 16 años, 17 años. Y ahí lo que hacemos es aplicar estos métodos, estos proyectos de investigación, eh, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Más relacionado ya no con la historia, sino con la sociología, sobre todo la antropología. Así que bueno, eh, la idea es darles como un pantallazo de, si ustedes están interesados o ya han realizado una investigación, de ordenarlos de algún modo en los pasos que devienen en un proyecto de investigación. Eh,
Por eso le ofrecí a Claudia y a Fer, yo no estudio, digamos, ufología ni paleocontacto, pero sí es como un conocimiento general que ustedes les puede llegar a servir, digamos. Eh, ¿Ustedes han realizado alguna vez alguna investigación o alguna indagación? Sí, Vos sí, Ana. Pueden levantar la mano si quieren para ordenarnos. sí, Sí, sí. yo también porque, bueno, estoy rindiendo materias que me quedaron colgadas del profesorado de historia, Ujú, eh, y primero hice una investigación sobre lo que fue la historia de la papisa y la mujer en la Iglesia Católica, ujú, pero centrado en la historia de la papisa. De hecho, me comuniqué con quien escribió el libro La papisa, desde el cual después se proyecta la película. Realmente es un campo muy interesante y para el que hay que formarse, ujú. porque no es solamente ir y decir, no sé, busco, realmente exige toda una disciplina. Después se me dio en cuarto año por hacer una investigación vinculado a la parte energética, viste que te piden que bajes. Yo muchas veces voy hacia algo como que me parece como más fácil plantearme en la cabeza como demasiado grande, que era la libertad energética o la autonomía energética. Y empecé acá porque en ese momento estábamos con los gasoductos acá en Ingeniero Guay, los barcos. Bueno, entrevisté a concejales, gente del puerto, operarios que no querían dar sus nombres. Además de investigación, fue un trabajo muy, muy difícil, muy grande. Y después he querido hacer otras actividades, como ir a cosas mucho más sencillas, como es la historia, por ejemplo, vos hablás de la agricultura y yo quería hablar sobre las especies de los granos, por ejemplo, para ver todas las transformaciones que hubo. Primero porque el primer movimiento grande que hay en la revolución es la neolítica, eh, por el tema del sedentarismo y el cultivo y todas esas, sin explayarnos. Este, y siempre me interesó muchísimo el tema de la intervención humana en todo lo que tuviera que ver con la alimentación, la importancia del pan, en todo caso, como alimento base, basándome también en cuestiones económicas o, bueno, viste que se te mezcla en historia Claro. lo social con lo político, eh, bueno, Sí, eso, sí, sí, más claro. o menos. Bueno, entonces hay experiencia ahí. Ahí podemos entonces Sí, me resultó igual trabajar. muy difícil, ¿eh? O sea, Ah, no bien, era algo, me encantaba, pero me costó mucho bajar bien, a tierra. claro. Sí, en muchas ocasiones, bueno, ya lo vamos a hablar más eh, en plano concreto con Fer. Lo que sucede es que se amplía mucho la variedad de temas a investigar. Puede ser el tema tan rico que se disparan muchos factores a tener en cuenta y uno como que se siente quizás abrumado de tener que abarcar todo. Por eso es bueno, digamos, es una buena acción tratar de delimitar bien qué es lo que vamos a estudiar y el tema sobre todo, ¿no? Una aclaración previa importante es que en la investigación lo que puede llegar a servirnos más allá del método, es la pasión con la que nos dediquemos o la que nos lleve, digamos, a investigar algo. Eh, yo lo noto en Fer y en Claudia, ellos, más allá de hablar apasionadamente sobre sus temas en las clases, están todo el tiempo, todo el tiempo hablando y buscando información y nos comentan a nosotros y eso se retroalimenta y me parece que es muy importante. Más allá del camino que uno tome metodológicamente, eh, por ahí es una retroalimentación también a medida que uno más investiga, más indaga, más le interesa, más le apasiona, y eso es clave, me parece. Si no hay como un interés
por el tema que uno elige, por lo que van a trabajar, eh, va a costar la investigación. Porque, bueno, ya lo vamos a ver, pero la elección del tema va más allá de encontré un tema o ahora está de moda tal cosa, sino que es como que algo que más bien como que me tiene que interpelar a mí como investigador. Me tiene que motivar a que yo lo estudie. Eh, pues si no es como medio como un oportunismo intelectual, pero no, si no lo tenés como, por así decirlo, no sé, si no estás atravesado por eso de algún modo, como que va a costar. Bueno, si les parece, entonces les Mati, presento. Sí. sí, antes estoy viendo que María Mercedes levantó la mano, Ah, quería disculpen. Sí, sí, sí. exponer. Sí. Hola, sí. ¿Me Hola. escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo quería decir que hace un tiempo atrás, tuve, o sea, me interesó la metodología, los métodos cuantitativos y los métodos no cuantitativos, cualitativos, que tuve que estudiar en filosofía y letras en mi inicio en la carrera de antropología. Después hice una diplomatura que ahora la terminé investigando con referencia a las religiones y es ardua la tarea, es como vos decís, Matías, es muy ardua, porque tenés que ver muchas cosas que se pueden derivar a otras y tenés que concentrarte en el objetivo que vas a investigar. Por ejemplo, en mi caso fue los primeros cristianos y los cristianos de Oriente, los que están cerca de Roma y los que están lejos de Roma, digamos, ¿no? Para eso tuve que investigar en iglesias, tuve que investigar con específicamente métodos históricos para ver cómo llegaba a cierta investigación. Me resultó bastante tedioso, te digo, porque es complicado, porque uno empieza a caminar una vía y se encuentra que esa vía por ahí no llega a nada y tiene que ir para otra. Sí, O sí, sea, a veces es frustrante y a es veces difícil, no la es búsqueda fácil. de una, y Por eso, más si es en historia, que por ahí la fuente claro, y la es fuente, tenés que ver las difícil. fuentes, los Claro. testigos, si es que quedó algún testigo o no, Ujú. si las investigaciones anteriores te sirven. Claro, Este, o sea, una serie de cuestiones. Por eso te digo que em, aplicado a la ufología o en este caso al paleocontacto, que también me interesa, es algo que creo que estamos todos aquí también con un afán de entender cómo podemos hacer para investigar, porque no es fácil claro. investigar lo que dice un testigo y por ahí a lo mejor tenemos que volver a ir, volver Ujú. a ver, estar en el lugar, volver a indicar. Bueno, o sea, es tedioso cuando no hay nada específicamente contundente Claro, para investigar. No hay nada físico para investigar. No tenemos, hay pocas estadísticas también, hay poca información. Por eso yo creo que esta masterclass va a ser de mucho interés desde lo personal y veo que también para los que nos vamos a interiorizar en esto, ¿no? Que claro. Sí, sí, me sí. da bastante inquietud. O sea, Bueno, muchas gracias por que te encuentres acá y des una clase de este tipo, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias. espero que les sirva. Sí, seguro, seguro. Eso es lo importante. Bueno, si les parece. Ah, Cornado, perdón. Eh, Está ahí entró. Aldana. No, pero ahí le di paso a. Sí, Aldana tiene la mano levantada. Sí, sí, ahí estamos. Ah, Le di paso a Conrado. Cornado y a Aldana la Oh, escuchamos. gracias. Cortito, porque estamos sí en clases, que sí, en algún momento por los 2000, como nos habrá pasado a muchos, tuve que así investigar a personas vivas de la tercera edad dentro de su profesión. Entonces, que eran microfonistas,
camarógrafos, todo lo que tiene que ver con el cine argentino. Entonces, los datos de la persona, ¿no? Entonces yo estaba con otros compañeros que estudiaban documental en la Universidad de San Martín. Pero bueno, a mí me tocaba la parte producción, postproducción, entonces yo lo hacía con ellos, pero era buscar los amigos de él, dónde vivía, las locaciones, las películas, ir a la filmoteca, buscar archivos, después todo eso, ¿entendés? Ese tipo Claro, de trabajo que está bueno, ideal. pero sí, después preparar los equipos, hacerle una entrevista, pero digo, después todo copiar, pegar, qué ponemos, y Claro, todo eso que era más que nada viajar por todos lados, tener herramientas y ver cómo todo eso después lo presentas reducido para presentar para que alguien lo vea, ¿entendés? O para que quede, o como un trabajo práctico, lo que sea. Ese tipo, digamos, es lo que yo recuerdo lo último así como para mostrar a alguien, ¿no? claro. Después investigar algo por mi cuenta, sí, viste que uno va por ahí. Pero bueno, eso quería comentar, que qué momentos también aquellos cuando no había esto de una red, viste, ni siquiera Sí, tanto sí el WhatsApp, pero bueno, es nos cierto. entendemos todos de lo que estamos Sí, hablando, ¿no? sí, 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 cierto. Gracias, lo quería también comentar No, para no, los por favor. profes. Bueno, si les parece, entonces arrancamos con la presentación. Eh, Ahí está. bueno, ahí se ve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, el título no tiene mucho de significativo. Es más que todo brindarles como un caminito, como para que puedan ustedes implementar después en sus trabajos. Por eso le puse los distintos pasos en la elaboración del proyecto. Eh, Son pasos que están divididos en tres partes. Me faltaría una que es la parte más práctica, digamos, que es cuando uno se sienta ya a elaborar, digamos, el informe o la tesis o lo que desee realizar, que es la parte del análisis, de la relación, que esa la dejé, digamos, inconclusa porque esa ya es más artesanal y más eh, como propia de cada autor, y que también se va haciendo a lo largo de estos pasos. Eh, la parte, digamos, del cuerpo del trabajo es la parte del objeto. Aquí, además de obviamente la elección del tema, tenemos el problema, la hipótesis y los objetivos. Son importantes los tres. En ese sentido y por ahí uno deriva de otro. La teoría, que también nos va a aclarar ciertos conceptos y nos va a guiar también en nuestra investigación, y el método que vamos a aplicar, que también es importante porque estamos creando conocimiento. Y la forma en que vamos a crear conocimiento y le vamos a dar cientificidad y rigurosidad es a través del método. Y que también se implemente ese método. Entonces son los tres importantes. Pero ¿por qué están, pongo ahí que son en constante relación? Porque yo no planteo el problema y la hipótesis y me quedo en eso. Y paso al siguiente teoría y después al método, sino que estoy revisándolos constantemente. Yo planteo mi problema, planteo mi hipótesis, me fijo o me centro en un concepto, en una teoría o en una idea, implemento mi método, pero después reviso de vuelta mi hipótesis, reviso mi problema, lo hago jugar, lo hago entrar en relación con con los datos que yo vaya relevando. Eh, Veo si es algo contradictorio, si es algo relacionable. Es decir, esto es algo dinámico. Por ahí parece algo fijo y estructurado, digamos, en cuanto estos son los pasos, pero esto es algo dinámico. Es una estructura que se va, digamos, construyendo, eh, y que está constantemente en revisión. Todos los pasos están en revisión constante. Por eso, eso quería que les quede claro. Eh, Em, sí, Matías, una consulta. Bueno, cuando hablamos con Matías,
de cómo presentarlo y tratar de que aterricen en la zona de la ufología. Dijimos, bueno, vamos a ir poniendo algún caso que pueda facilitar para los que, bueno, a lo mejor tenemos la intuición de hacer una investigación, pero no tenemos la esquematización que nos va a proponer Matías. Dijimos, bueno, a ver cómo lo podemos asociar a algún caso. Y hablamos con la profe Claudia que podía ser el caso de Juan Oscar Pérez, por eso les enviamos el link del documental que hizo Stivelman, donde presenta este caso. Y escuchándote, Matías, que decías que, bueno, obviamente hay toda una estructura de desarrollo para armar la investigación del objeto, bueno, con la problemática que ahí empiezan a aparecer las preguntas y las hipótesis, las teorías y el método. Este ida y vuelta puede darse también, por ejemplo, cuando a lo mejor sobre el mismo caso aparece otro investigador, a lo mejor, no sé, 2 o 3 años después, como me ha pasado, estuve documentándome con el caso de Juan Oscar Pérez, y que propone que a lo mejor lo que se planteó como hipótesis no es tan valedera, y entonces uno puede tomar ese elemento y volverlo a reelaborar en su propia teoría o hipótesis, digo. Claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente. No es invalidar la versión anterior, sino quizás es entrar a conversar con con esa idea o con esa versión, enriquecer de algún modo el trabajo del otro. No tiene que ser siempre una disputa académica, ¿no? Como suele pasar, sino que también va por el lado de enriquecer también. Por ahí vos tenés una mirada o un tema y está planteado, no sé, en Estados Unidos, y de algún modo con un caso de Argentina y con un método cualitativo en este caso, con una entrevista o con un estudio de casos, podés como hacer tu aporte, digamos, a esa teoría o a esa escuela, digamos, de conocimiento. En ese sentido, sí, Perfecto. totalmente es importante. Eh, Por- cuando, Cuando hablamos de problema, ahí eh, me surge también la idea de, como decía Fer, de problema, hablamos de preguntas, ¿no? Y siempre me surge también, ahora lo podemos enriquecer y también lo podemos hablar también con María Mercedes, relacionarlo con la filosofía. Eh, Todo surge de toda problematización surge de una pregunta o de varias o de muchas. Entonces, la idea es que cuando hablamos de problematización, hablamos de preguntas, de formular preguntas, que después las vamos delimitando, ¿no? Y que, bueno, dependen del acervo que cada uno traiga, ¿no? De los lentes, digamos, teóricos y contextuales con los que venga cada uno para realizar esa problematización. Eh, Hice una esquemita como para decir, bueno, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la formulación del problema. Y bueno, hay como una discusión en qué es importante, el problema o la hipótesis, digamos, qué fue primero, el huevo o la gallina, qué es lo más importante, el problema y la hipótesis. Hay muchos investigadores que le dan mucha importancia o le daban mucha importancia a la hipótesis. Y ahora se está rescatando también que, digamos, las preguntas, si están bien formuladas, si tienen como una potencia para poder realizar la investigación, también tienen tanta o más importancia que la misma hipótesis. Eh, Esas preguntas tienen que estar, digamos, delimitadas de tal modo que no se me vaya en lo general, que no se me difuminen en múltiples temas por poder investigar. Eh, Tiene que ser pertinente, tiene que ser acorde al tema que yo quiero trabajar, digamos, tiene que ser, digamos, algo adecuado. Claras, tienen que ser claras, precisas, no ser banales. Eh, pero también, como les decía, yo como investigador y dentro de las pseudociencias, de las ciencias sociales, traigo toda una teoría con la que yo me amparo o desde la que yo veo la realidad, un contexto, digamos que es desde mi situación, desde mi realidad,
de mi historia personal, de mi experiencia. Entonces todo eso se suma a que yo tenga esa capacidad de realizar las preguntas. Después está en la perspicacia del investigador poder realizarla, ¿no? Hay investigadores que se destacan por eso, por realizar, quizás no investigadores, pero sí grandes pensadores que se destacaron por realizar la pregunta adecuada en el momento adecuado, digamos. Por eso me parece de suma importancia y rescatar esto, ¿no? No sé, Fer, si querés plantear algún tipo de pregunta Claro, respecto sí, del sí, no, yo caso. asociado al caso de Juan Pérez había hecho una serie de preguntas como por ejemplo, eh, ¿qué experiencias tuvo previas a lo mejor Juan al suceso del encuentro del tercer tipo? ¿Cómo era el lugar? ¿O también en qué condiciones climáticas? ¿O cómo era su condición psicológica y emocional en aquel momento? ¿No? Porque, bueno, si vieron el documental, se podía rescatar que el padre era una persona muy, muy severa, él después lo cuenta, muy, muy rígida, o sea, poco afecto. Entonces, ¿cuánto pudo incidir eso en la experiencia que él tuvo? Y escuchándote, Matías, veía que la parte de la problematización también está cargada con el sesgo particular del investigador, ¿no? Con formación cultural, con todo, digamos, su entorno, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor un investigador argentino, en el caso de Juan Oscar Pérez, que conoce un poco cómo es la dinámica del campo, que ya tiene mamada la cultura nacional, que a lo mejor tome el caso un investigador francés, que le faltaría toda esa parte de experiencia, ¿no? Y a lo mejor la visión es distinta. Claro. Pensaba eso. Sí, 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 totalmente. Otras preguntas pueden ser ¿por qué es importante este caso? ¿Qué viene a aportar este caso a la bibliografía o a las investigaciones del mundo de la ufología? ¿En qué contexto se da también? ¿En qué época histórica? Bueno, yo porque soy historiador, pues, pero bueno, como que se pueden plantear lo importante. Es hacer digamos, el ejercicio, hacer una lluvia de preguntas, una brainstorm, como que suelen decir, digamos, en un principio que surjan las preguntas, que salgan, hacerlas por más que parezcan disparatadas, pero hacerle una lluvia de preguntas, por así decirlo, y después uno va seleccionando las que son más adecuadas, las va delimitando. Las que le parecen más importantes, las que pueden guiar el trabajo, digamos, porque la idea es que a partir de estas preguntas y de la hipótesis, uno después pueda seleccionar el método adecuado y ver qué tipo de meta me voy a fijar, ¿no? Con la investigación. Esto es más de las ciencias sociales, más propio de, de lo que estoy trabajando yo. Hay organizadores gráficos que ya te modelan, digamos, cómo puedes hacer las preguntas y las hipótesis. Entonces, el famoso árbol de problemas, los problemas estarían, digamos, tenemos que elegir uno o dos problemas centrales y en las causas de ese problema plantearme... digamos, hacer un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, o de por qué ha sucedido eso, y digamos qué disparadores va a tener después, qué efectos tiene ese problema. Y después hay otro nivel más que es qué solución le puedo dar, pero eso ya más de las ciencias sociales. Pero bueno, quería que Mati, lo tengan también como para que conozcan que eso se puede organizar también. O sea, después uno lo puede buscar del modo de organizar los problemas. Sí, claro. sí, sí, Fer. Una pregunta. Este gráfico, por ejemplo, del árbol con el problema y efectos, cada pregunta que yo hago en el episodio de problematización Sí. sería un árbol, o el problema en sí es el caso, No, el problema puede ser el tema o un, digamos, el contacto del una tercer pregunta. tipo, por ejemplo, que tuvo Juan Claro, Oscar una Pérez. pregunta, digamos, ¿por qué el caso de Juan es importante? Y las causas puedes poner, bueno, se trató de un caso aislado, se trató de un caso en el que hay una seguidilla de casos, hay como distintas, digamos, explicaciones a ese caso. Y después en los efectos,
podemos poner, digamos, qué repercusión tiene este caso, cómo se puede insertar dentro de la literatura general, por así decirlo, ¿no? Como para adaptarlo, digamos, a lo que estamos hablando. Eh, pero sí, en el tronco van temas centrales o las preguntas más importantes que vos tengas. Perfecto. Ujú. Bárbaro. Bien. Gracias. Seguido, digamos, el matrimonio es problema, hipótesis. La hipótesis es una conjetura, eh, lisa y llanamente. Es una conjetura, es digamos, una creencia que yo como investigador tengo y que voy a estar abocado a comprobarla. Científicamente se dice corroborar la hipótesis y se intenta, digamos, formularla en forma de enunciados. Eh, si nos ponemos más finos, eh, estos enunciados tienen, digamos, variables e indicadores. Pero, digamos, eso ya es, digamos, tengo un tema central y voy a demostrarlo de acuerdo a tal indicador, que puede ser cuantitativo o cualitativo de acuerdo al método que yo elija o el que me posibilite realizar la investigación. Pero la hipótesis, como para que lo tengan, digamos, más claro y como para hacerlo fácil, es, digamos, una afirmación que yo estoy destinado a comprobar, de acuerdo al problema a los problemas que yo me planteé. Puede estar relacionado con una pregunta, con varias preguntas, pueden ser varias hipótesis, puede ser una sola. O puedo centrarme directamente en el problema, puedo centrarme en las preguntas y de ahí ir, digamos, investigando hasta que me surja una hipótesis. Claro. Matías, por ejemplo, en el caso de Juan Oscar Pérez, las Sí, variables cualitativas puede ser qué efecto tuvo el contacto del tercer tipo ujú, en su parte física o mental, claro, ¿no? Podría ser esa. Y ujú, la cuantitativa podría ser cuántos casos de encuentro cercano al tercer tipo con gente trabajadora rural hay en la Argentina o en el mundo, claro, ¿no? Una especie de exactamente, estadística. exacto. Sí, 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 Claro, perfecto. te quería preguntar, profe, también el tema, vos decís, la hipótesis se puede redactar en forma de un enunciado, ¿no? Por Sí, ejemplo, vamos a lo práctico, es decir, em, sostenemos bueno, Planteado. planteamos que el encuentro cercano que tuvo, o el encuentro, o la ujú, experiencia extraordinaria que tuvo Juan Oscar Pérez fue con seres venidos de otra dimensión. ujú. Así podríamos plantear la hipótesis general, digamos. Sí, 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 sí. Los enunciados también tienen como relaciones de causa y efecto. Eh, No sé cómo lo podemos plantear con el caso este, pero, por ejemplo, decir cuando sucede tal cosa, se da tal otra cosa. Bien. No sé, cuando hay, Sí, digamos, ciertas condiciones, hay más probabilidad de que haya tal cosa, digamos. No sé el si lo ejemplo sería podemos que, relacionar. claro, el ejemplo sería que en el caso de Juan Oscar Pérez, se podría plantear que ante la experiencia de encuentro cercano del tercer tipo en la zona previa a Juan, que hay dos casos que fueron en septiembre del 78, Ujú. eh, se dio la posibilidad de que el encuentro cercano del tercer tipo se materialice, si es que sucedió en el caso de Juan, porque los otros fueron encuentros cercanos del segundo tipo, Ah, bien. ¿no? Ujú. Podría ser. Sí, 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 eso ya, ustedes que ya son los que más entienden del tema y del caso, creo que lo pueden aplicar mejor, ¿no? Pero sí, digamos, son, digamos, afirmaciones que uno hace y que, digamos, son como eje junto con las preguntas, como para yo después dirigir mi investigación, ¿no? Eso Eh, está bueno, es una afirmación. En la sí. pregunta yo afirmo, es como que estoy convencido y tengo que demostrar esa hipótesis. Exacto. De la pregunta yo parto de una afirmación. No hace falta que haga una afirmación que sea respuesta a cada una de las preguntas que yo me efectúe, sino que más bien a partir bueno, o uno no viene, digamos, de la nada, ¿no? Sino que viene de haber leído algo, de la experiencia,
de haber hablado con gente, yo tenga una creencia sobre algo. Que a veces las hipótesis son como muy creativas también, tienen, digamos, como una parte muy rica y que entusiasma mucho, son la parte que más entusiasma al investigador, ¿no? El poder corroborar cierta hipótesis mediante cierto camino, ¿no? Entonces, eso como que también es importante destacarlo, ¿no? Esa afirmación y que no sea frustrante después, que no te frustre después si no podés corroborarlo o si no conseguís la fuente o si lo que vos investigaste no, digamos, no comprueba lo que vos estás afirmando. A mí me ha pasado que he tenido que reformular problemas, hipótesis varias ocasiones y seguís, digamos, dentro de la rigurosidad, seguís, digamos, investigando. Eh, Claro, se puede reformular una hipótesis. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, totalmente. No es algo estático, sino que va variando a medida que vos vas recopilando tanto teoría como información, digamos, fáctica, por así decirlo. Eh, y la tercera parte del objeto, que me parece también muy importante para que ustedes conozcan y para que vean en qué se van a dirigir, digamos, cómo van a dirigir su trabajo. Matías, no Sí. sé si ahí María Mercedes tiene una pregunta respecto al tema anterior. Ah, perdón, eso, gracias por avisarle por las manos levantadas, que yo por ahí me centro mucho en las diapositivas y me olvido que estamos todos. Sí, Yo perdón, lo María que Mercedes. quería aclarar que en casos como los que se estudian, por ejemplo, yo soy, no me deja mentir, José Miguel, estamos ambos en un grupo que se llama El Origen y que hemos detectado ciertas cuestiones, por ejemplo, en avistamientos, ¿no? En conexiones como el caso de este señor, pero, por ejemplo, hemos tenido gente que vio, tenemos que buscar las fotos, quién la fotografió, cómo se fotografió, los datos de la foto, en qué momento fue, si había algo que estaba en interferencia con una luz, o sea, para investigar un solo hecho en, digamos, un avistamiento del primer tipo, es muy difícil porque hay que estar en la locación, investigar a la gente que estuvo cerca esa noche y que nadie mienta, entre comillas, digamos, ¿no? Porque hemos detectado que, por ejemplo, hay fotografías que han sido trucadas, otras le han puesto eh, inteligencia artificial, otras han sido equivocadamente tratadas como un avistamiento y no lo es. O sea, hay ciertas cuestiones que hay que investigar. Primero hay que utilizar otros métodos, por ejemplo, nosotros usamos mucho el Stellarium para ver o el Fry Radar para ver si hay en la cúpula celeste. Tenemos que también aprender algo de astronomía, ¿no? Para saber si en la cúpula tenemos algo que tiene que ver con con algo del hombre y no con algo de fuera del hombre, digamos, ¿no? Aparte de todo eso, hay un montón de teorías con referencia a avistamientos que son intraterrenos, otros que son de otras dimensiones. O sea, hay un montón de teorías que podrían encontrarse hasta, digamos, intrincadas, peleadas entre sí. Incluso dentro de la ciencia, dentro de la antropología, por ejemplo, ahora se está viendo una de las cuestiones más importantes de la prehistoria, por ejemplo, el asentamiento de Gordon Childe, que decía que, bueno, el ser humano se asentó y ahí empezó el neolítico. Pero bueno, después se supo que Gordon Childe tenía tendencias políticas, digamos, de izquierda más comunista, que le gustaba Marx, y que ahora se ve que, por ejemplo, dentro de la religiosidad, y esto es algo que se está estudiando, había más posibilidades de que el asentamiento fuera desde lo sagrado y no
desde lo económico. O sea que hay cambios en las ciencias con referencia a todas las hipótesis que se encuentran desde el paleocontacto, ya va a empezar a tener más aditamento que la verdadera antropología, arqueología que se está estudiando estos momentos. Digamos que la amplitud es muy grande. Todo lo que estás diciendo es muy importante porque de acuerdo a lo que decís, se puede tomar esto como no una pseudociencia, sino con el futuro como una futura ciencia, porque tenemos que tener en cuenta que el método que se usa a veces no es tan correcto, sino se utilizan métodos disímiles. Yo creo que todos los investigadores ufológicos tendrían que tener una clase como esta, por ejemplo, para que aprender a discernir la paja del trigo. Me da esa impresión, eso quería decir nomás. Sí, sí, Gracias. a ver, lo que usted dice, María Mercedes, me plantea, digamos, el desafío de ahora de las nuevas tecnologías, sobre todo, de ver qué es fiable, qué no está hecho con inteligencia artificial. Es como otro trabajo más que vamos a tener que realizar, sobre todo los que estamos acostumbrados a la revisión de fuentes y a la búsqueda de información, digamos, de forma más tradicional, ¿no? Es un apoyo, pero también es un doble riesgo ahora. Y ahí vamos a tener que abocarnos también a ver, comprobar qué es legítimo y qué no. Sí, 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 sí. Perdón, Ana. Sí, bueno, está relacionado en parte. Estaba pensando, mientras que, ay, perdón, no puede ser. Mientras que te escuchaba, la importancia que es la parte de los testimonios orales, la recopilación, porque en esto que nosotros vimos, este documental, eh, hay poco relacionado a investigar cuando él tiene un hecho en las personas que en ese momento estaban cerca de él, sino que queda como que él lo cuenta, ¿sí? En varias ocasiones noté eso. Y si no, son personas que vinieron a entrevistarlo, las que hablan. O si no, acá se dio en ese film también esto de acudir a otros grupos humanos para encontrar un apoyo logístico dentro de cosas eh, que puedan dar una explicación a lo que él estaba viviendo. Por otro lado, tener en cuenta que todo esto le está pasando o al contacto o a lo que es la paleontología, lo que le ha pasado a todas las ciencias sociales, ¿sí? Que primero fueron imposibilitadas de que tuvieran el título de ciencia. Le pasó a la historia, le pasó a la psicología, a la antropología no, lo que pasa a la antropología fue una de las más fuertemente ligadas a intereses económicos y de otra índole. Pero eso, o la medicina tampoco, por ejemplo, ¿sí? Porque eso es cuantitativo. En las ciencias, donde no solo es lo cuantitativo, sino lo cualitativo, como puede ser una licenciada en servicio social, por ejemplo, bueno, todas esas cosas son relativizadas, cuestionadas, y las ciencias, como la psicología, también vivió lo mismo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque es venir a tirar en el plano con preguntas concretas, ¿sí? Hacer planteos de cosas que no están siendo atendidas. Y lo que sucede es que en la rigurosidad de la ciencia, que tiene que ver con las ciencias duras, ese método no necesariamente sirve para estas otras ciencias. Sin embargo, no se puede descartar como ciencia aquellas cosas que no puede comprobar la ciencia con los elementos actuales, ¿sí? Que es el gran dilema que tiene el paleocontacto y todos los que estamos en esto. Nada más, eso era lo que quería agregar. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo de esa discusión ya me salí, digamos, las ciencias sociales siempre han sido como, por así decirlo, menoscabadas o menospreciadas.
Y antes me molestaba y ahora digo, bueno, sí, mientras uno pueda aportar rigor y conocimiento, eh, ya está. Además, eh, dentro de lo que es la historia y la misma ciencia, la aplicación de un método cuantitativo tampoco te va a garantizar hacer ciencia, digamos, porque incluso una estadística se puede manipular tranquilamente, lo vemos cada 4 años con con la votación y con la política, eso desde ya no, digamos, no, me parece que ya va más allá, digamos, por lo menos para lo que es la historia, gracias a Dios, no nos preocupamos, digamos, por eso. Me parece que la discusión va más allá. Ya sabemos que hay ámbitos académicos que, digamos, que son los que rigen y hay otros que se están formando y bueno, hay todo un campo de discusión ahí en el medio, ¿no? Pero bueno. eh, Tercer elemento dentro de los objetivos, de los objetos, del objeto de investigación que para mí he descubierto que también es muy importante que ustedes tengan en cuenta es qué me voy a proponer con esta investigación, de acuerdo al problema y la hipótesis, de acuerdo también a la fuente con la que yo cuente, qué voy a intentar hacer. Eh, Simplemente voy a describir un caso, simplemente, digamos, voy a, digamos, a hacerlo de un modo, digamos, más simple. Eh, Voy a decir qué es, cómo pasó, dónde está, digamos, contextualizar. Eh, ya en un modo más, digamos, más complejo, puedo intentar comparar situaciones, realizar una clasificación. eh, digamos, evaluar, digamos, las características de determinados casos, de determinados elementos, eso ya es más dificultoso. eh, y por otra parte, la más importante desde las ciencias es la parte explicativa de por qué sucedieron estos casos. Eh, la pregunta del por qué es como que rige mucho las ciencias sociales. Entonces eso como que también es por ahí lo más difícil, pero no necesariamente tiene que ser lo que yo busque siempre, sino que ustedes tienen que buscar, digamos, ver a qué va a ir destinado mi investigación. Voy a describir, voy a explicar, o por ahí también puse en otras, también voy a comparar un caso con otro, voy a defender una idea, por eso voy a argumentar, voy a medir el impacto de tal fenómeno, de tal situación, de tal proceso en la población. Entonces eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta y no se me debe escapar que cuando ustedes escriban digamos, su ponencia o su monografía, expliciten bien qué me voy a proponer con mi investigación. Eso también, digamos, al lector le ayuda mucho también. Entonces, esto es, digamos, clave para mí. Eh, Esto es importante, pero bueno, va más allá de la cuestión de los niveles de investigación. Tenemos tres tipos de, digamos, de elementos que van a intervenir, que son el propio investigador, el tema y cómo lo voy a explicar, que es la parte teórica, digamos. Eh, Pasando a la teoría, eh, tenemos, digamos, distintas, digamos, fases en las cuales tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, ver lo que se ha escrito sobre ese tema. Eh, digamos, no sale de la nada lo que estamos escribiendo, sino que siempre va a estar en relación con algo que ya sucedió, con ese mismo tema que ya fue trabajado, o con, digamos, autores de otras latitudes que también han trabajado ese tema. Entonces, es importante saber al menos que existen esos artículos, esas investigaciones, si podemos, digamos, ver de qué se trata, si podemos adentrarnos en qué método utilizaron, qué fuentes, eso nos sirve mucho. Realmente es importante enriquecernos con la literatura previa, ¿no? Como para ver el estado de la cuestión. Y por otra parte, es importante también que ustedes conceptualicen bien
que fijen bien qué idea tienen o cómo van a definir tal o cual concepto. Yo entiendo, Fercho, ayúdame con algún concepto, yo entiendo avistamiento con respecto a tal o cual cosa. O entiendo tal fenómeno según tal autor, digamos. Claro. Si me permitís, Matías, mientras estabas explicando la placa anterior de si era si tenía una visión, la investigación más cualitativa que cuantitativa, bueno, es ¿cómo se dice? Un no es una precuela. Bueno, voy a adelantarme a lo que después la profesora Claudia les va a comentar, porque ya hemos conseguido una próxima masterclass que aborda el tema de la investigación ufológica, creo yo, desde la cualidad, cualitativamente, y estamos trabajando sobre otro gran investigador que realmente ha hecho un trabajo cuantitativo que ojalá podamos traerlo a la academia, ¿no? Ya después Claudia le va a contar quién va a ser la próxima masterclass, va a ser maravillosa porque tiene que ver con un tema que hemos visto, que obviamente no nos abocamos a la investigación de ese tema, sino que hicimos una presentación con Claudia que ya han visto en AIPA nivel 2. Así que me quedé con lo que estabas diciendo y los vi bien reflejados en estos dos investigadores. Uno que va por la parte cualitativa, que Ujú, es la próxima masterclass, y ojalá podamos traer el de la parte cuantitativa, que es mucho más duro, obviamente, ujú. responde a esa visión psicológica de la vida, de cuantificar todo y de analizar Bien. todo. Así que nada, quería aportar eso. Y no sé qué me habías comentado. No, en la Generación. conceptualización por ahí de fijar bien qué concepto, digamos, cómo concibo determinada idea y a partir de eso regirme, digamos, con eso. Por ejemplo, entiendo avistamiento desde la perspectiva de tal autor, que Claro, considera Claro, que son tal y tal forma, y bueno, vos te regís a partir de eso, digamos, eso también te ayuda a claro, guiar por la ejemplo, investigación. sí, sí. profe, para bajarlo más a la parte ufológica, yo Ujú, antes esbozaba una hipótesis, ¿no? Yo les dije, el caso de Juan Oscar Pérez fue un contacto al tercer tipo con seres de otras dimensiones. Esa es mi hipótesis. ujú. Cuando yo estoy conceptualizando, aclaro que voy a partir de los conceptos e investigaciones de John Keel. John Keel, que fue un autor Claro. que durante décadas anteriores sostuvo que todos los encuentros con alienígenas vienen de otras dimensiones. Entonces yo voy a tomar como referente ese Perfecto. autor para desde allí desarrollar mi Claro, investigación. claro. Excelente, ese ejemplo de 10. Eso es clave también. Desde qué perspectiva lo vamos a tomar y en un plano quizás más, digamos, general, por así decirlo, no general, está mal, más abstracto. Desde ver también desde qué perspectiva yo concibo la ciencia. Si voy a ser estructuralista, si voy a hacer microhistoria, si voy a hacer, digamos, historia económica, no sé, bueno, desde mi parte, ¿no? Pero eso también te fija como ciertos conceptos con los que vos te vas a manejar y que también tienen que ser esclarecidos porque también el lector necesita, digamos, de esa referencia de lectura, ¿no? Eh, Eh, yo les pongo ahí que busquen, digamos, registrar todo lo que sea necesario, ¿no? Vos Antes se sabés usaba la que ficha la ficha, digamos, en la que uno anotaba la fuente, pero ahora, bueno, todo digitalmente. mientras vos hablabas y dijiste lo de la historia económica, es interesante para hacer esta investigación desde el punto de vista de cómo hay algunas ciudades o polos de avistamiento con mayor densidad digamos, de avistamientos, valga la Ujú. redundancia, que obviamente generó todo un cambio en la economía del lugar, ¿no? Por ejemplo, en Capilla del Monte, o por ejemplo en Victoria de Entre Ríos, o en ese pueblo que está en el sur de Neuquén, donde hasta hicieron toda una plataforma y eso generó todo un movimiento turístico interesante. Y esa sería, por ejemplo, otra vertiente de análisis, de estudio, Claro, sí, sí. ¿no? Y tiene que ver con la historia económica del fenómeno ovni, por ejemplo. Claro.
Sí, 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 yo lo relacionaba obviamente con la parte histórica, pero sí hay corrientes que te definen, definitivamente así, y que hacen que vos privilegies tal idea o tal hipótesis o tal método, entonces eso también es bueno que quede claro. Eh, Algo no menor como investigador es que toda idea que ustedes tomen, todo dato, toda imagen, todo video, intenten, digamos, registrar de dónde lo sacaron. De este modo, vamos a evitar, digamos, que realizar de algún modo un robo intelectual, ¿no? Entonces es tedioso, la verdad que por ahí uno dice, bueno, qué bueno sería saltearse este paso, pero después, a la hora de la escritura, esto te facilita un montón, porque vos ya tenés tal idea, viene de tal autor, tal información, tal estadística, viene de tal libro, de tal página. Entonces eso es importante que lo vayan haciendo a medida que van haciendo la investigación, porque después cuando ustedes redacten el artículo lo van a necesitar. Entonces después uno redacta el artículo y tiene la bibliografía consultada y va y ya tiene todo armado de dónde sacó tal y cual cosa. Entonces es importante que lo hagan. La fórmula es sencillísima, más allá de lo que ustedes consulten, revista, libro, artículo, siempre registren el autor, el año en que realizó tal idea o tomó tal información y de dónde lo toman, de tal revista, de tal libro, de tal artículo. Eso es fundamental. Ya después la editorial y todo, bueno, después lo completan, pero por lo menos ya eh, lo tienen, digamos, a esa fuente bien indicada de dónde salió. Claro, vos sabés que te escuchaba y es increíble cómo yo hablo siempre de Capilla del Monte porque lo tenemos cerca y lo palpamos seguido. Hay una librería que se dedica justamente a concentrar todo este tipo de bibliografía ufológica y o esotérica, y es increíble porque vos ves justamente eso. En los nuevos autores que son refritadores, lamentablemente, y que se arrogan los conceptos de otros autores, vos vas al índice o al final y la bibliografía o no existe o es mínima. Y el otro día justamente estábamos leyendo un libro de Robert Charriux, un escritor y filósofo francés. El libro era de esos de tamaño un cuarto de carta de hoja, pero te puedo decir que al final había una bibliografía que estaba desarrollada en 3 hojas, de lado y lado, ¿no? No 3 páginas, 3 hojas, o sea, 6 páginas. Y ahí entonces notás la densidad o la profundidad del conocimiento de un autor y de otro, ¿no? Está Claro. buenísimo esto que acaba de decir. Sí, 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 es fundamental. No, no me quiero olvidar también del estado de la cuestión. Ustedes también van a encontrar, como decía Claudia, algún artículo, algún autor con el que yo pueda dialogar de algún modo también, ¿no? Eh, que no solo sea un antecedente, sino que yo pueda decir, bueno, esta hipótesis, en este caso, se da de determinada manera o se da, o digamos, se puede tender a refutarlo o corroborarlo. Entonces eso también nos da una guía en cuanto a la revisión, digamos, de los antecedentes. Eso me lo estaba salteando y también es muy importante. Eh, y hay otra cuestión que está sucediendo mucho ahora, que hay directamente capítulos enteros de libros realizados con inteligencia artificial y, y es bastante frustrante porque te das cuenta. Y entonces, viste, uno hace el esfuerzo de comprar tal libro o de hacer tal búsqueda y después, por el momento, te das cuenta, digamos, de que esto no fue realizado por una persona de modo crítico, por así decirlo. Eso también es otro desafío que vamos a tener como investigadores. Bueno, no se olviden del citado, después cualquier cosa les paso las normas APA en su conjunto, como para que las tengan en cuenta. Eh, no solo de un artículo, de un libro, sino de una imagen incluso.
o de un video, de todo, todo tiene que ser citado como para hacerlo de modo riguroso. Bueno, hay toda la cuestión de lo que te enriquece la teoría, que ya después, si desean, también se los paso junto con este material. Eh, la teoría, digamos, te va a posibilitar, digamos, clasificar, unificar hechos, te permite sistematizar, relacionar. Todo eso en su conjunto es importante. Por eso es importante la revisión de información, de material. Es tedioso, pero también es enriquecedor. Entonces, no hay que salteárselo. No hay que decir, bueno, yo me voy a dedicar únicamente a analizar este hecho desde mi forma y dejar de lado el resto. Eh, Porque también tiene que ver con los métodos, como vamos a ver ahora. Para tener en cuenta el método, bueno, el método es lo que nos va a llevar a obtener nuevos conocimientos, ¿no? El camino hacia un nuevo conocimiento. Y hay, digamos, distintas clasificaciones, pero hay una que, digamos, la idea de dividir entre inductivo y deductivo ya es como que esa clasificación ha quedado un poco vieja, porque inductivo es basarse únicamente en la observación y esa observación generalmente es errónea, digamos, no te lleva a una buena generalización, digamos. Eh, digamos, siempre va a haber una parte deductiva en la que yo necesite insertar mi idea dentro de un marco general más grande, por así decirlo, y en la que me permita, digamos, insertar cierta lógica también. Tiene que ver también con filosóficamente hablando, con lo que es lógico y lo que no es lógico. Lo inductivo puede parecer lógico, pero le falta una base que es la base teórica. Entonces, es dificultoso también, pero me parece que esa discusión ya está pasando. De última, utilizamos cierto método inductivo, pero para después insertarlo dentro de lo deductivo. Eh, sí, me parecen más importantes para ustedes los dos métodos que, digamos, más importantes, que son el cuantitativo y el cualitativo. Eh, Siempre digamos, se le ha dado mucha importancia al cuantitativo porque, digamos, está más relacionado con las ciencias duras y con toda esa idea de que las ciencias duras son como más científicas, por así decirlo, más rigurosas porque utilizan números más exactos. Y en este caso, lo que nos aporta es regularidades. Nos aporta una base numérica en la que, digamos, nos podemos basar para, digamos, analizar cierto momento, cierta realidad, hacer un corte temporal y decir, bueno, en este momento está sucediendo tal cuestión. Eh, no sé si quieren que pasemos a cómo realizar una Eh, estadística o... Te quería preguntar, Matías, Sí, cuando vos desarrollas el método cuantitativo, ¿no? Y llevas una serie de cuantificaciones, ya sea sí. estadísticas, bueno, encuestas, todo lo que sea, y ya tenés resultados. Eso me permite o me llevaría a generar o una relación con el método deductivo o deducir una hipótesis. ¿Me puedo soportar en lo cuantitativo Sí, para generar una... ambas se pueden, digamos, insertar dentro de lo deductivo. Eh, Claro, una hipótesis, o sea, todo el marco se tiene que relacionar de acuerdo a algo lógico, digamos. Entonces, este método deductivo, yo puedo insertar un resultado de una estadística o de una encuesta o el resultado de un testimonio dentro de lo que sería un panorama más general, que esa sería, digamos, la parte teórica, digamos, y lo que lo haría deductivo. Eh, por eso, digamos, están como en relación. Lo inductivo me lleva, digamos, a después insertarlo en lo deductivo. La observación o el caso, después yo lo puedo insertar tranquilo o no, pero siempre va a estar en relación. claro.
Eh, Básicamente, yo no voy a analizar todos los casos que sucedieron de determinada cuestión, sino que voy a elegir dentro de un universo, digamos, de casos, dentro de una población, por ejemplo, Argentina. En Argentina sucedieron tales o cuales casos. Ese número yo lo puedo tener, digamos, más o menos estimado, pero así todo, esa parte cuantitativa se tiene que delimitar también. No puedo analizar todo el universo, entonces tengo que buscar una muestra. Esa muestra sí tenemos que intentar que sea, digamos, representativa de ese universo. O sea, cuento con testimonios de que hay, no sé, tantos casos eh, relacionados con la ufología. 100 casos o 100 testimonios. Bueno, yo voy a analizar una muestra de 20 casos. Eso me va a dar cierta fiabilidad también. Si no puedo abarcar todo el universo, intentar que esa muestra me dé que sea el dato que yo aporto numéricamente sea confiable, por así decirlo. Perfecto. Bien, las preguntas obviamente son más estandarizadas. Eh, Generalmente se les llama a los dos entrevistas, pero las preguntas que yo realizo en el método perdón, cuantitativo son, digamos, tendientes a yo después registrarlos en determinadas opciones y de ese modo poder hacer la contabilización después. Ya lo vamos a tener más claro cuando pasemos a lo cualitativo, perdón. Lo cualitativo eh, es un aporte significativo porque da luz, digamos, si yo estoy dentro de lo hipotético deductivo y estoy tomando una teoría general y estoy analizando cierto número de casos, lo importante también es ver la significación que tiene ese caso. Digamos, el aporte que me da lo cualitativo es digamos, la riqueza del testimonio, justamente. Y eso es, digamos, después tiene que ser inserto, obviamente, dentro de la teoría, pero es un aporte muy valioso. Eh, Obviamente ustedes, Clau y Fer, lo saben bien, las preguntas son totalmente distintas y la forma en que uno realiza la entrevista también es muy distinta a cómo hago una encuesta. Una encuesta es algo rápido, es un método, digamos, muy sencillo que se toma minutos. En cambio, una entrevista ha tomado horas, días, porque uno puede tener una agenda de preguntas, pero también está mucho en función de lo que le responde el entrevistado. Y también uno no va a ir eh, digamos, a disputar con el entrevistado hasta que me entregue la información, sino que uno como que hace un recorrido hasta que por ahí, por así decirlo, me facilita o se siente cómodo para darme esa información. Eh, y también uno tiene que tener una atención especial a la repregunta. En lo que me está contestando, o la información que me está dando, cómo yo puedo realizar, digamos, una profundización. Entonces, para mí es fundamental el método cualitativo. Y si se puede hacer los dos, mejor. Lo que pasa, bueno, lleva muchísimo tiempo también aplicar ambos métodos. Sí, quería aportarte este ejemplo, ¿no? Acá me tomo un minutito, después Fer, si quiere, puede ampliarlo. Por ejemplo, la parte cuantitativa, en el caso de Juan, bueno, puedo investigar dentro de un periodo de años, qué sé yo, dentro de 10 años, de ahora hacia atrás, los últimos 10 años, o sea, del 2016 para acá, vamos a Ujú. suponer, Sí. cuántos episodios tuvo él de avistamiento, cuántos encuentros cercanos, si esos encuentros se produjeron en luna llena, si había niebla, es decir, Ujú. registrarlo cuantitativamente, ¿no? Para sacar una estadística. Y en el caso cualitativo, yo ahí me siento con Juan a hablar y que me cuente qué pasó esa noche en luna llena cuando estabas tomando unos mates y viste tal cosa o empezaron a ladrar los perros.
y después puedo entrelazar las dos, ¿no? La Sí, cuantitativa y la cualitativa me sirven las dos para mi investigación. sí, sí, es lo que más, para mí lo que más me ha aportado es poder combinar ambos métodos. No es que yo me voy a casar con un solo método. Por así, depende mucho del tipo de caso y de la fuente con la que uno cuente. Por ahí uno no puede entrevistar ya a la persona y bueno, tiene que acceder a entrevistas antiguas, pero asimismo las Claro. puede leer desde su propia realidad, de su propio, digamos, armazón teórico y le puede dar más información. Entonces sí, son importantes ambas para mí, ambos métodos. Claro. Creo que Aldana había levantado la mano, me Ah, pareció ver. Gracias, Fer. No, era comentar lo mismo que decía Claudita, porque quizás viendo tantas entrevistas, vieron hoy en día que YouTube está lleno, lleno, lleno de entrevistas por todos lados, eh, que se dedican a eso los YouTubers, y se dedican mucho a esto, al método cualitativo, estar, ir a la parte como humana, escucharlo, los sentimientos, digo, todo por ese lado. Pero me gusta mucho lo que dijo Matías, me sirve, me lo grabo, es combinar los dos, muy importante, ¿no? Para no irme yo por las ramas, por ejemplo. Y es lo que vos dijiste, Clau. Gracias. ujú, sí, sí. Eso, Fer. Bueno, bárbaro. Si se puede, es lo ideal. Pero bueno, no muchas veces se puede. Y bueno, uno tiene que también observar, digamos, la disponibilidad, digamos, que tiene con el tipo de caso y con el tipo de fuente, ¿no? Eh, la parte en la que a ustedes les queda es la del procesamiento y del análisis. Uno a lo largo de la aplicación del método y la revisión teórica va registrando datos, va registrando ideas. Luego, digamos, le toca lo más enriquecedor, digamos, que es la realización, digamos, de su trabajo. Y para eso el análisis de, digamos, de tal entrevista, el análisis de los datos que arrojó tal estadística o tal encuesta es importantísimo y es, digamos, el fundamento del trabajo de ustedes. Esa parte es como más, digamos, más personal y se hace mucho y siempre en relación con los pasos previos. Es decir, lo hago en contraste con la hipótesis y los problemas, en contraste con lo que dijo tal autor en mi marco teórico o con tal idea, o lo hago para enriquecer tal idea o este dato me dio una refutación de tal hipótesis. Entonces, ese ida y vuelta es fundamental. El ida es constante. Yo cuando voy escribiendo voy diciendo, bueno, esto tiende a corroborar mi idea o la idea de tal persona, esto no, no se frustren si no corrobora la hipótesis, sigue siendo eh, información importante y rigurosa y valiosa, digamos. Y ese es el aporte de conocimiento que ustedes hacen. Vos me decís, Fer, si puedo pasar a la cuestión de la presentación o si parece que No, ya... no, 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 está bien. Dale, 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 dale. Mm, Sí, porque sí, también es sí, sí. importante, eh, esto es muy básico, pero la presentación a veces me da como para realizar un informe de investigación o yo quiero hacer un informe de investigación, o por ahí me da para realizar yo la defensa de una postura o de una idea, y para yo también dar mis ideas, dar mi perspectiva, defender, digamos, tal postura, y ya de ese modo me salgo un poquito de lo científico y realizo un ensayo. En ese caso, la defensa de una idea, probar una hipótesis y ya yo también aportar mis interpretaciones, más allá del caso, estoy realizando un ensayo, pero ha habido aportes al conocimiento mediante ensayos que han sido muy valiosos. O sea, no hay que, digamos, menospreciarlos o denostarlos, porque bueno, en el caso de la historia, me parece que la síntesis que han realizado autores sobre determinados temas, digamos, la luz que han aportado, digamos, a partir de recopilaciones, de síntesis,
También lo que tiene el ensayo es que uno no se mete, digamos, tanto en la parte, digamos, metodológica, por así decirlo. Por ahí el ensayo uno lo obtiene de otras fuentes o de otros autores o de otras ideas. Entonces por ahí, digamos, no mete, digamos, los pies en el barro, como se suele decir, sino que es algo un poco más, digamos, de mayor distancia, pero que de acuerdo a lo que ustedes logren obtener o de acuerdo a lo que ustedes deseen plantear también, es algo que me parece una opción válida. Realizar un ensayo y que sea, digamos, algo interesante, me parece, digamos, muy valioso. Que sea un ensayo tiene que ser una idea y un aporte que el autor realice que intente, digamos, enganchar, digamos, a la persona. Es un diálogo con el lector y me parece que es muy importante. Y si no, bueno, se puede realizar mediante el informe de investigación, que es algo como, digamos, más objetivo en tercera persona, por eso les digo, digamos, que tenga como una mayor, digamos, mayor distancia entre el, digamos, el autor y los datos. Por eso le quería plantear bien esa diferenciación, como para que también ustedes lo van a ir decidiendo también, eh, de acuerdo a lo que les dé, digamos, con el tema y de acuerdo a las intenciones de ustedes. En el caso del ensayo, igual se puede plantear la hipótesis e ir Eh, fundamentándola con evidencia, pero bueno, vos decís es una presentación más simple, digamos. Sí, sí, hay ensayos que se han basado o sea, la hipótesis siempre está, porque uno defiende o pone a prueba una idea o una hipótesis en un ensayo. Claro, Y después la va, digamos, corroborando, por así decirlo, a partir de ciertos argumentos, de ciertos ejemplos, de ciertas fuentes, claro, pero hay una mayor distancia con lo que es, digamos, un informe de investigación, porque muchas veces no ha sido a partir de, digamos, de investigaciones, digamos, con fuentes primarias, por así decirlo, y porque hay una búsqueda de yo dar mi opinión, sobre todo. En el ensayo yo voy a fijar mi perspectiva y mi parecer sobre tal cuestión. Eso es fundamental. Bueno, Bien, perfecto. eso sería entonces la parte, digamos, de los pasos metodológicos. Y bueno, cuando ustedes realicen sus ponencias o sus artículos o si van a realizar algún capítulo de un libro, estamos disponibles ahí con los profes como para también orientarlos en estos pasos. ujú, qué bueno. Mira, el aporte que hace aquí María Mercedes me parece interesante. Dice, el ensayo es más simple y la tesis se defiende, dice. ¿Qué es eso, profe? ¿Cómo que la tesis se defiende? Sí, una tesis en general, ¿qué hice? Una tesis en general se defiende ante un tribunal, digamos. eh, sí. Stop share arriba. eh, Ahí está. Se pone en discusión. Digamos, si yo tengo un artículo, lo puedo presentar en tal revista, en tal universidad, o puedo realizar, digamos, en un congreso. eh, y, digamos, se defiende y también se critica, se cuestiona bastante. Lo que también se puede defender es un ensayo y se puede cuestionar bastante. Y, digamos, puede ser simple en cuanto a que yo no obtuve, a veces sí, la información de primera mano. Pero si ustedes conocen autores como, no sé, Chiaramonte o Alperín Dongui, o mismo, no sé si conocen a Guillermo O'Donnell en sociología, son personas que no se han metido en un archivo y han expresado ideas de tal, digamos, eso ya forma parte, digamos, de la experticia del pensador. Han expresado ideas que han sintetizado, digamos, momentos históricos de tal modo que no lo han hecho, digamos, o se han servido de otros historiadores para hacerlo. Entonces, el ensayo sí puede ser un artículo, pero puede haber ensayos que son libros enteros enriquecedores para la discusión de tal o cual idea. Por eso me parece a mí una opción muy válida. Sí,
comentando en función de todo lo que nos enseñaste, Matías, podemos hablar de que la ufología es un caso muy especial porque no hay un marco académico que pueda posibilitar la existencia de un juez, de un tribunal donde Claro, analizan tu hipótesis porque, digamos, como es basado como una pseudociencia que se sustenta en ciencia, pero no existe como una disciplina como tal ufológica reconocida, ¿no? Si bien está implícita como vos bien dijiste al principio, en la pasión, en el tiempo, en la dedicación que investigadores, por llamarlos privados, fuera del sistema, intentan buscar la verdad, no existe ese tribunal que, digamos, pueda refutar la hipótesis que vos estás, solamente que vos proponés, sino que sería algo como no explícito, sino que aceptado no por la gente que se dedica a la ufología, ¿no? claro. A lo mejor comparándola con ciertos conocimientos de la antropología, como es Ujú. el caso de Juan, o desde la psiquiatría, psicología, que, vuelvo a repetirte, está basada en el sustento de unas ciencias así aceptadas, ¿no? Por eso es un caso muy particular la ufología. Sí, sí, sí. De todas formas, en la historia hay mucho trasfondo, digamos, dentro de lo académico vos vas, presentás, generalmente las ponencias cuando se presentan en historia son, digamos, anticipación de una tesis de licenciatura o doctoral, o de un libro que yo voy a sacar, o es un capítulo de un libro, o una parte de la tesis que estoy presentando, y de acuerdo a, digamos, digamos, a quién respondas vos, digamos, de acuerdo a tal pensador, a tal cátedra, te van a tratar mejor o peor. Pero lo Claro, importante, digamos, de presentar una ponencia en un congreso es que esa idea, por más crítica que sea, después a mí me sirva como para yo poder proseguir con mi investigación. claro, Eso me tiene que quedar claro y por ahí te tenés que sacar un poco el ego también de encima y aceptar los aportes y las críticas que por ahí después te enriquecen mucho en tu trabajo. claro. Y también tiene que ver un poco lo que comentó Ana Catalina, de que a veces hay intereses económicos Sí, que a determinadas teorías que a lo mejor impactarían desde el punto de vista socioeconómico en contra de ciertos actores de poder, son desnostadas, aunque a lo mejor sí tienen validez. Pero bueno, entra la otra parte que es el poder económico o la ambición económica de determinados intereses, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí. No olvidemos que desde la teoría de los campos, el ámbito académico es solamente que está legitimado por un Estado o por una asociación, digamos, es también un ámbito de poder. Entonces, Claro, de ese modo siempre va a haber, digamos, gente que está por fuera de ese ámbito, que son denostados, que son pseudociencias, pero que no hay que, digamos, perder de vista que es simplemente que no estás, digamos, encajando dentro de lo que para, digamos, ciertos marcos de legitimidad de poder están marcando como conocimiento y como ciencia, digamos. Desde ese punto de vista. La teoría de los campos sigue siendo, digamos, ordenando todo. claro, claro. Bien, eso Eh, sería entonces. si te parece, lo que podemos hacer, yo me tomé el atrevimiento, obviamente lo consulté con Matías, de hacer un PowerPoint de resumen, pero con asociado a Juan y algunas fotos que son históricas, otras tienen que ver con nosotros, pero me pareció lindo como para hacerlo, no sé, un poquito más aterrizado a la ufología. No sé si te parece, Matías, que lo pasemos. Sí, sí, cómo no. Ahí, Eh, vemos. Ahí, ponele. Otra vuelta. ahí va. Así. Y le bajas. Bueno, siempre
Las primeras 2 o 3 diapositivas son las que los chicos están acostumbrados, así que las podemos pasar rápido. Bueno, y acá, ahí nos paramos. Quisimos presentar esta propuesta que nos hizo Matías con el caso de Juan Oscar Pérez. Este es el flyer o el afiche de promoción de la película. La que sigue. Bueno, hicimos un resumen, método de investigación, el estudio del caso de Juan Oscar Pérez lo abordaremos mediante una metodología científica que contemple el carácter multidisciplinario, como sí se ha hecho y lo hemos visto en el documental. Combinaremos métodos inductivos, deductivos, cualitativos y cuantitativos con técnicas de recopilación documental. El objetivo es analizar el fenómeno del supuesto contacto desde una perspectiva sistemática, evitando conclusiones apresuradas y fundamentando cada afirmación en las evidencias disponibles. Por lo tanto, aplicaremos lo que nos explicaba el profe Matías, los métodos inductivo, deductivo, cualitativo y cuantitativo. Y allí, bueno, esta foto que tiene historia es el primer encuentro que tuvimos con Juan. Ahí está, que fue en el cuarto Congreso de Victoria de Omnilogía en Entre Ríos, que, bueno, ojalá tengan la posibilidad de conocerlo. Es impactante el primer encuentro y, bueno, fue una grata sorpresa. La que sigue. Bueno, en la investigación, volvemos a repetir lo que decía el profe, el objeto, la elección del tema, encuentro cercano del tercer tipo con Juan Oscar Pérez, la problematización, preguntas a realizarse, la realización de hipótesis. Bueno, podemos proponer que haya tenido una alucinación, que haya utilizado la imaginación, que haya sido un contacto del tercer tipo, que se pueda aplicar el concepto de la distorsión de Caravaca, y que haya sido una excusa ante la situación emocional. Estábamos hablando anteriormente de lo duro que era el papá, ¿no? Bueno, los objetivos: describir, clasificar y comparar y tratar de explicar lo que le sucedió a Juan. Y el marco teórico, bueno, buscar antecedentes, estado del evento en cuestión, avistamientos de ovnis en la zona previo al contacto y otros casos de contacto del tercer tipo en Argentina y el mundo. Después conceptualizarlo, tratar de ponernos en contexto de acuerdo al relato del experimentador, su lugar, su dinámica diaria con la familia, su conocimiento, su acervo cultural y, bueno, ir en busca del citado de fuentes periodísticas, como es el caso de la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, que es donde primeramente se publicó este caso, y vamos a ver algún graph de lo publicado. Bueno, paper que, por ejemplo, el caso de Juan está dentro de uno de los libros que escribió Jacques Vallée. Y por último, los métodos de investigación. La próxima diapositiva. Bueno, en esta diapositiva estábamos, volvé un segundito para atrás. Ah, perdón. Estábamos, fue el día que lo fuimos a buscar a Juan, ¿no? O cuando lo Sí, regresamos. debe ser, sí. Cuando lo Seguimos regresamos, de vuelta. no, cuando lo regresamos porque me acuerdo que hicimos un asadito. Exactamente. La que sigue, ahí aportó María Mercedes. Bueno, el método inductivo consiste en partir de hechos particulares para elaborar conclusiones generales. En el caso de Juan Oscar Pérez, la investigación comienza con el análisis detallado de su testimonio. Él nos manifestó haber vivido un encuentro cercano que lo catalogamos del tercer tipo el 6 de septiembre de 1978 en la estancia La Victoria. A partir de este hecho concreto se recopilaron todos los elementos observables: descripción del escenario, hora y condiciones ambientales, relato completo del testigo, el comportamiento de las entidades observadas, la descripción del objeto y el entorno, consecuencias físicas y psicológicas que vivió y que posteriormente padece Juan. Lo hemos escuchado en los audios que nos pasó la profe Claudia. Testimonios secundarios de familiares, testigos de eventos conexos y evidencias documentales existentes, si las hubo.
La que sigue. Bueno, perdón, no, no la volví para atrás. Fíjense, una de las consecuencias físicas, esta foto que nos está mostrando Juan el brazo, es la marca que le dejó, de acuerdo a su relato, esa entidad que lo tomó del brazo cuando él ya se iba de la supuesta nave y lo colocó arriba del caballo, que aún perdura y le dolía por mucho tiempo, ¿no? Así es, así es. Sí, quería aclarar que tomemos en cuenta que de acuerdo a todo el relato que hace en el documental, espero que todos lo hayan visto, más el trabajo que hace el doctor Berlanda con Juan, llegaríamos desde la ufología a la conclusión de que fue un encuentro cercano de tercer y cuarto tipo, ¿sí? Porque Juan es trasladado en esa nave donde él ve a los seres y va a otros mundos, viaja a las estrellas. Y después hay experimentación sobre Juan a lo largo del tiempo, no solo cuando era niño, sino hasta el día de hoy, con toda eh, bueno, todas las consecuencias traumáticas que trae la experimentación que estos seres hacen permanentemente con él. Así que consideramos encuentros cercanos de tercer y cuarto tipo. La que sigue, por favor. A ver, si hablamos a ver, volvé para atrás. Me parece que nos pasamos una. No, no, está bien, está bien, está bien. Creo que, a ver, otra más. Bueno, esto es con respecto al método inductivo. Una vez reunida toda la información, se buscan patrones comunes con otros casos de encuentros cercanos registrados tanto en Argentina como en el resto del mundo. El propósito de la inducción no es demostrar una verdad absoluta, sino generar hipótesis sustentadas en las repeticiones de características similares entre numerosos casos. Bueno, y esto es lo que yo les comentaba. Esta fue la primera bibliografía que salió acerca del caso de Juan en la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa, donde se hicieron unos grafismos acerca de el ser que él vio y cómo era la interrelación, inclusive ahí se puede ver a, mm, a Fabio Serpa, creo que la de abajo, la foto de abajo está con Jacques Vallée, no, no recuerdo bien porque no veo bien de acá. La que sigue. Bueno, en el método deductivo realiza el proceso inverso al inductivo. Partimos de teorías generales existentes o aceptadas dentro de la investigación ufológica para analizar si el caso de Juan Oscar Pérez presenta características compatibles y o similares con ellas. Entre los aspectos que podemos comparar se encuentran clasificaciones de encuentros cercanos de acuerdo al doctor Heineck, características recurrentes de encuentros con otras entidades, manifestaciones luminosas, alteraciones temporales, contactos posteriores atemporales, que es lo que está viviendo Juan, efectos psicológicos posteriores, que es también lo que está viviendo Juan, y cambios permanentes en la vida del testigo, que también él nos ha contado que a lo largo de su existencia, ahora ya tiene 50 y pico de años, ¿no? Casi 60, sí. Ha tenido que cambiar de localidad y de trabajo justamente por esta experimentación incontinua en el tiempo, ¿no? Si las características de este caso coinciden con los registros y modelos previamente establecidos, dichas teorías adquieren mayor capacidad explicativa para este caso en particular, como también asume cierta validez con respecto a la ufología, ¿no? Claro, así es. María Mercedes ha tenido como canalizaciones o apertura de estado de conciencia. Y esta foto, bueno, esta foto es histórica, es cuando Jacques Vallée, que es este muchacho que está al lado de Juan, este chiquito adolescente, lo visitó en el 81 para analizar no solamente su caso, sino los casos conexos que los que comentamos anteriormente, ¿no? Y justo vino, estaba muy contento, después él lo explica en el documental, porque pudo venir con su esposa, que era psicóloga infantil, y entonces también le dio mayor validez al relato de Juan. La que sigue.
Bueno, el método cualitativo, que era lo que hacíamos mucho hincapié y hizo mucho hincapié el profe Matías, el eje principal de esta investigación es cualitativo. El objeto es comprender la experiencia vivida por Juan Oscar Pérez, analizando no solamente los hechos que nos narra, sino también su significado. Este método presenta dos ítems destacados a analizar. La observación profunda y abarcativa, tratar de reconstruir detalladamente el contexto donde ocurrió la experimentación, las características del lugar, el entorno sociocultural y rural, las condiciones ambientales, el estado emocional de Juan y la secuencia cronológica del acontecimiento. La que sigue, y el otro punto a tener en cuenta dentro del método cualitativo, a ver, ahí está, es la entrevista testimonial total. La entrevista constituye la principal fuente de información. Procuramos que Juan nos relate libremente lo siguiente: qué es lo que observó, qué sintió, cómo describía a las entidades, cómo cambió su vida luego del episodio y qué consecuencias personales experimentó durante las décadas posteriores. Nosotros, los investigadores, debemos imitar, como bien mencionaba María Mercedes, inducir respuestas y permitirle al experimentador que su relato conserve la espontaneidad de lo que está contando, ¿no? Sí, en este punto había leído antes el comentario de Mercedes, gracias que ahora lo recordaste. Estamos preparando un protocolo, que va a ser nuestro protocolo en AIPA. Cuando ustedes hagan alguna investigación dentro de los lineamientos de nuestra academia, les vamos a pedir que se remitan a ese protocolo, ¿sí? Digo cuando estén trabajando con nosotros, porque obviamente ustedes forman parte de otros equipos de investigación y de estudio, pero cuando nos propongamos hacer el análisis de un caso, la investigación de un caso dentro de AIPA, les vamos a facilitar este, todos los pasos del protocolo para justamente no caer en esos errores que son muy comunes. El entusiasmo del investigador a veces quiere poner sus pensamientos en boca del entrevistado, cosa que no debe ocurrir, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no? Así que, bueno, estamos elaborándolo con Fernando y ya se los vamos a facilitar. La que sigue, por favor. Bueno, y el método cuantitativo, si bien el fenómeno posee un fuerte componente subjetivo propio del experimentador, también es posible trabajar con herramientas cuantitativas que nos permitan generar datos estadísticos que nos ayuden a definir un probable desarrollo evolutivo del fenómeno OVNI. Las herramientas, bueno, es la elaboración de estadísticas comparativas con otros encuentros cercanos, la frecuencia de determinadas características observadas, la edad de los testigos, los horarios de ocurrencia, duración de los eventos, la distribución geográfica de casos similares, porcentaje de coincidencia entre diferentes investigaciones. Estos datos permiten evaluar objetivamente el grado de similitud entre el caso de Juan Oscar Pérez y otros registros ufológicos que seguramente existirán. Exacto, desde los ovnis de Remache hasta las luces y los ovnis. Y las conclusiones metodológicas, bueno, la investigación del caso Juan Oscar Pérez nos permite aplicar un procedimiento científico ordenado para estudiar un hecho extraordinario. La combinación de métodos inductivos, deductivos, cualitativos y cuantitativos nos permite analizar el caso desde múltiples perspectivas, reducir los sesgos de interpretación y construir conclusiones fundamentadas en la evidencia recopilada. De este modo, el análisis del caso de Juan lo integramos dentro de la metodología de investigación científica aplicada a los encuentros cercanos del tercer tipo, perdón, respetando los principios de observación, de comparación, sistematización y evaluación científica crítica de la información disponible. Así que esta es la conclusión de lo que nos presentó el profesor Matías. Quiero hacer una mención a la foto donde se muestra un poco desde el punto de vista de lo actitudinal, la presencia del padre, cuánto tuvo digamos, de impacto en la psicología de Juan. Y por otro lado, bueno, la presencia de Jacques Vallée, allí tomando nota del caso, ¿no?
Así que bueno, eso es lo que quería aportar. No sé, no sé si hay otra placa, creo que ya no, a ver. No, no hay más. Así que bueno, gracias al asesoramiento del profe Matías hicimos esta presentación cortita, pero que bueno, creo que es bastante ilustrativa porque mezclamos historia con el presente de lo que nos propone Matías. Tal cual, no, agradecemos mucho, Matías, porque todo esto nos va a orientar. Vos nos decías en off, ¿no es cierto? Hacerlo más profesional, ¿no? Que la investigación sea cada vez con un método que nos oriente. Primero nos va a ayudar a nosotros a acomodar las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos investigar? Y poder plasmarlo de forma clara en el papel para que otros también lo lean. O sirva de inspiración para que otros también hagan sus propias investigaciones, ¿no? Dentro de nuestra cursada vamos a hacer, por supuesto, ejercicios prácticos de lo que fue la clase teórica de hoy para ver qué aprendimos y bueno, en ensayo y error vamos a ir puliendo, ¿no es cierto? Todo esto que me parece maravilloso. Yo, bueno, naturalmente me inclino más por el ensayo porque por ahí me gusta desarrollarlo de esa manera, pero bueno, ya cada uno va a elegir la manera en la cual quiera plasmar su investigación. Y les vamos a pasar inclusive algunos videos que hoy no podemos, pero los vamos a dejar en el WhatsApp por ejemplo, el lugar donde fuimos a visitar Creo a que está, Juan. ¿eh? Ah, ¿están? Sí, sí, sí. Ah, bueno, Ahora después que hagan las preguntas. Y sí contamos, Matías, va, te lo pedimos en vivo, digamos, que nos pases ese trabajo que habías propuesto como guía para nosotros, ¿no? claro. Que Sí, va a cómo estar no. bueno. Ahí está. Sí, sí, sí. Y Bueno, bueno, cualquier idea, cualquier tema en los que yo les pueda ayudar, mediante ustedes también puedo colaborar con ustedes. Va a ser un gusto. Perfecto. buenísimo. Ana Catalina, ¿querías decir algo? No, a mí me ha generado, o sea, esta clase está preciosa, realmente el rigor científico que debemos autoimponernos, ¿no? En toda esta gama de cosas, siendo también una punta de flecha, como con mucha claridad para lo que estamos intentando, estamos, o sea, desde AIPA, ¿no? Nosotros acompañando como alumnos y me parece extraordinario. Y mientras que miraba, digo, ¿y dónde está el rigor científico aplicado acá en este caso? Porque me llamó mucho la atención ya cuando vi el documental y ahora cuando mostraron la foto de esa marca que supuestamente les dejó, porque a mí la cabeza me voló por muchos lugares, ¿no? O sea, a mí me llegó, a veces puede ser, sin irme por las ramas, que impactos de algún hecho desafortunado, la persona lo termina transformando en cualquier otra cosa y no logra, como que inventa una historia. A mí me llama la atención él toda su vida o su situación actual, porque yo creo que primero, si tiene una marca en el brazo, esa marca debe haber sido investigada, debe haber quedado secuelas, de ya que estaba en el campo, ¿no? Que pasaron muchos años, pero digamos la policía científica, hoy mismo, si se puede detectar en esa piel algún rastro de algo que nos dé datos. Y, y bueno, creo que es un punto para la historia de este hombre muy significativo para todo lo que queremos hacer. Quiero agradecerle a Matías el tiempo, el trabajo, la calidez y la calidad, ¿no? También, como es el prototipo de todo lo que hacen también acá tus suegros, que realmente todo tiene un gran profesionalismo y que a mí es eso lo que me ha impactado, ¿no? Esto de lo interdisciplinario, el profesionalismo en todas las propuestas en cada clase. Así que bueno, creo que es como una puerta, un horizonte que se abre superlativo. Gracias, gracias, gracias. Nada más para decir. Muchas gracias, Ana, como Gracias. siempre. Gracias por tus Gracias. palabras. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por todos los aportes, porque todo esto nos va enriqueciendo, vamos creciendo, ¿no? AIPA de a poquito va creciendo y vamos
generando estas inquietudes para seguir formándonos como corresponden, en lo que nos gusta, porque acá no venimos, ninguno viene obligado, todos vienen con la motivación, ¿no? Algunos nos dirán los locos de los ovnis, pero bueno, nosotros nos sentamos a leer, a estudiar, a investigar, a aprender de los que saben, como Matías, que vino hoy a darnos esta masterclass maravillosa. En el cierre quiero darles una linda noticia. A ver, Espera, vamos a poner suspenso. Matías, si podés, hay una carpeta donde hay dos videitos. Hay un videito que tiene, si vos lo ves, una bandera argentina. Esa es una filmación pequeña que hizo Claudia, de donde se ve la estancia donde él tuvo el contacto del tercer tipo. Y el otro es una manifestación lumínica que se dio cuando nosotros esa noche pasamos con él, que lo fuimos a buscar, en ese, digo yo, monitoreo que le hacen continuo a este hombre, ¿no? A ver si lo podés pasar, son dos videitos. Ese es uno, Viernes ahí 15 está. de abril, estamos en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Allá está la estancia La Victoria, donde ocurrió el caso de Juan Oscar Pérez en 1978. Estamos por salir de la casa de Juan, rumbo a Capilla del Monte. Acá están sus perros, que nos han acompañado, nos han cuidado toda la noche. Y bueno, amigos, nos estamos preparando para el día de mañana, que va a ser un día muy especial, donde se va a hacer la presentación de Juan en el Cine Teatro Enrique Muiño. Están todos invitadísimos. Lo estamos llevando en minutos más a Juan hacia Capilla, para que conozca Capilla del Monte. Es la primera vez que va a ir allá a compartir, a disfrutar con su gran amigo Alan Stivelman, el director de la película. Y nosotros con Fernando, realmente una alegría enorme, un honor, esta amistad que comienza hoy y que esperemos sea para toda la vida. Es una de esas personas con las que uno tiene mucho para hablar, mucho para compartir. No solo de su caso, del ser humano Juan. Así que bueno, gracias a la familia que nos recibió. Hemos dormido en una carpita acá afuera toda la noche. Y bueno, ahora ya en un ratito más nos vamos para Capilla. Un beso grande para todos. Bueno, ese es el entorno de Juan, donde vive, donde tiene su criadero, y enfrente está justamente la estancia de la Victoria donde sucedió el evento, ¿no? En el 78, imagínense que eso era, ahora estaba mucho más poblado. Nosotros fuimos en el 2022. Y hay otra filmación, Matías, si la podés pasar, que eso sucedió a la noche cuando ya estábamos por ir a dormir. Ah, no. Un Por ente arriba de las lumínico. casas, va. Mira, hace zigzag y todo, para arriba y para abajo. ¿Cuándo navegó una vez? Bueno, justamente ahí se vio que uno de los entes se desplazó del otro, ¿no? Se separó y empezó a hacer su recorrido. Ah, no. Casi por arriba de las casas, va. Mira, hace zigzag y todo, para arriba y para abajo. ¿Cuándo navegó una vez? Bueno, muchas gracias. Queríamos compartir con ustedes esto que fue una experiencia que vivimos y muy que interesante. Hay otras fotos con un asadito que tenemos, hicimos en Capilla, pero... Hay mucho material de Juan que de a poquito les vamos a ir pasando, porque bueno, ahora está todo lo nuevo que está viviendo él y que lo estamos siguiendo muy de cerca. Ha enviado en estos días a nuestro WhatsApp también algunas
imágenes y fotos. Bueno, de a poquito les vamos a ir compartiendo, porque es un caso abierto, como decimos, ¿no? Es un caso que todavía aparentemente siguen ocurriendo cosas. Oh, mira, qué Ahí, linda esa foto, hermosa. Eso es cuando nos visitó en Capilla del Monte, ahí haciendo un asadito. a ver si hay otra. Ahí otra, un poquito más. Ahí está con mi otra hija. Ahí fue cuando hizo la presentación con Claudia en el Cine Teatro Enrique Muñoz. Bueno, ahí está con su con el ET de Capilla. Claro, en la calle Tellada tenemos un banco donde hay un ET y ahí se sacó la foto Bueno, ahí en en casa. nuestra casa. Realmente ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Compartir con Juan, más allá de su caso, como siempre decimos, la persona extraordinaria que es. Bueno, en el final, ya para cerrar, chicos, Redobles. decirles que vieron que yo siempre ando pidiendo masterclass a diestra y siniestra, y algunos me dicen que no, otros no contestan, y otros contestan, para mi sorpresa. Muchos de ustedes tal vez lo conozcan, el señor Daniel López, que ha escrito un libro últimamente y que ha estado investigando los entes lumínicos desde hace unos cuantos años, me ha contestado afirmativamente. Para él dice que va a ser un honor conocer a AIPA y venir a darnos una masterclass. La masterclass de él va a ser el sábado 22 de agosto, es decir, el sábado que viene, no, el siguiente. El título de su masterclass es Los hijos de la tormenta, ¿sí? Que es el mismo título de la última conferencia que ha dado en el Museo OVNI de Victoria Entre Ríos. Y bueno, su ponencia está básicamente eh, desarrollada en base a la investigación, con métodos científicos que ha desarrollado en diferentes lugares de nuestro país Claro. buscando estas luces inteligentes, ¿no? Ha hecho investigación de campo y también ha hecho la parte cuantitativa, ¿no? Él le da toda una explicación, si pueden ver en la última, creo que estuvo en el último congreso de Victoria Entre Ríos, hablando de los entes lumínicos, pero también la parte cuantitativa porque tiene todo un desarrollo de distintos lugares donde se ha manifestado este fenómeno. Así que, como les decía, es una de los investigadores importantes de la Argentina y que realmente ha hecho un trabajo de años, que yo lo veo más por el lado del método cualitativo. Y estamos empezando en tratativas con la otra punta, que sería el cuantitativo, también muy conocido, que estuvo en ¿cómo se llama? La Comisión de Estudio de De Fenómenos. los fenómenos aéreos. Pero no digamos nada, no digamos nada porque todavía no tenemos respuesta de esta persona, pero sí hoy puedo darles, porque hoy me comuniqué con él y ha dado el ok, confirmó. Me había dejado en suspenso, yo dije, ¿qué pasó? Pero bueno, ya estoy acostumbrada. Yo igual insisto, 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 pero con él ha sido fácil convencerlo, pues es una persona muy generosa, así que nos va a regalar toda su investigación en una excelente masterclass. Corran la voz porque esta es una invitación también para el público en general, cualquier cosa nos van avisando. Porque bueno, a veces uno no puede ir a los congresos, no puede ir a las conferencias, y tener estos investigadores de manera virtual es realmente un regalo, ¿no? Así que bueno, chicos, invitadísimos todos, eso lo vamos a hacer el sábado 22, y agradeciendo esta noche una vez más a nuestro querido Matías Ahumada con toda su masterclass. Seguramente a lo largo del año, en algún momento ahí vamos a estar consultándote, ¿no? Porque vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y a todo el grupo por la atención y también por su tiempo. Espero no haberlos aburrido Bueno, tanto. no, Muchas nada, gracias. Muy interesante. Divino, me Gracias. encantó. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias por el gracias, tiempo. Matías. Muchas Gracias por el gracias. Y tiempo también. saludos. Gracias. Gracias, profe, gracias, Matías. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Levanté agradecido. la mano, levanté la mano porque la verdad muchas, muchas, muchas gracias. Ahí está mi compañero Sepúlveda, porque enviamos aplausos, ¿viste?
ahí con los iconos y bueno, digo, podemos hacer un aplauso entre todos con micrófono. Sí, Gracias. es cierto, muy bien, muy Sí. bien. Bueno, y que alguien saque foto. A ver si Sí, vos, sí, igual. Matías, podés sacar una foto de todos. María Ah, Mercedes, si podés abrir tu cámara, así nos queda de recuerdo y sí, lo sí. compartimos en redes también. Quiero decir una cosa antes. ¿Qué? ¿Están? Ahí está. Espera, a ver, ahora sí. Saca el coso. Decirles que sonríen. Ahí sonrían. Una vez más. Ahí va. Más. Ya estoy de voz en off, pero ahí va. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bárbaro. Vamos. Son las 10 de la noche. Agradecemos la atención continua que han tenido. ¿Y qué les parece si dejamos para el próximo encuentro, que va a ser más doméstico, más interno de AIPA, para charlar acerca de que todo lo que habló en los WhatsApp sobre el caso Juan Oscar Pérez? ¿Les parece? Así Sí, sí, nos sí. liberamos todos y vamos a Sí, descansar perfecto, sí, sí. Sí, Buenísimo. tal cual. Igual Yo estoy de lo vamos acuerdo. pensando. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Lo hablamos la próxima clase. Claro, Y sí. bueno, un beso grande para todos. Muchas Gracias, gracias. chicos. Muy Que lindo, tengan buen gracias. fin de Gracias, semana, Matías, buena también. semana. Chao, Gracias gracias. igual. Buena Chao. semana, Gracias, que besos. descansen.